Bueno, el tema para hoy le puedes decir eh, al que tienes ahí al lado, dile, si quieres conquistar, no escuches otras voces. ¿Y es conquistar qué? No es que va a conquistar a otra persona. Vamos a conquistar esa tierra porque este es como una continuación. ¿Recuerdan el tema pasado? ¿Cierto? De conquistar esa tierra prometida. Y quiero que repasemos, retomemos ese pasaje con el que cerramos la vez pasada en Números 11. Y vamos a Números 11, capítulo desde el versículo 1, Números 11, desde el versículo 1 hasta el 6. Y vamos a retomar esa parte donde habíamos cerrado porque quedaron unas cositas pendientes. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres dar en este día a tu iglesia? Y por allá el Señor me decía, es que no terminamos de entregar lo que había que entregar. Entonces hoy retomamos y vamos entonces a Números 11 desde el 1 y dice de la siguiente manera, ponle mucho cuidado, me lean las pantallas para que no se enrede un poco si no tiene de pronto la misma versión ahí en el celular o en su mano. Y dice entonces, eso lo habíamos leído pero lo vamos a retomar, dice, poco después el pueblo comenzó ¿a qué? A quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. ¿Será que el Señor oye todo lo que decimos o no? Claro que sí. Por más secreto, por más, ay, no me vio nadie de la iglesia, no me escuchó nadie. ¿Quién te está escuchando? El que te va a juzgar, el que te va a llamar a cuentas. Y dice entonces, el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Número 2. Y dice, siguiente, por favor. Dice el siguiente, así que el pueblo pidió ayuda a gritos, ¿a quién? Claro, cuando se vieron que empezó el incendio, que Dios empezó a reprenderlos por esa mala actitud, ellos decían, ay Moisés, Moisés, ayúdanos. Y dice, pidió ayudas a grito a Moisés. Y cuando él oró al Señor, ¿qué pasó? El fuego se apagó. Sabes, muchas veces nosotros esa intercesión, esa ayuda que pedimos a Dios tiene mucho poder porque la oración de él que hacemos dice, cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está donde está ahí y Él escucha siempre. Entonces dice en el versículo 3 siguiente, dice, después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa el lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió ¿dónde? Allí entre ellos. 4. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas ¿de qué? De Egipto. ¿Tú quieres ser una gentuza para Dios? ¿Sabes cómo nos volvemos gentuza? Cuando empezamos a recordar, ay, es que todo tiempo pasado fue mejor. Mira, yo creo y estoy seguro que ninguna cosa que hayamos hecho estando en esclavitud haya sido buena. ¿O no? Ahora que somos y tenemos esa libertad en Cristo que nos ha perdonado y que si nos hemos arrepentido de verdad y nos hemos apartado del pecado, no tenemos ese nombre de gentuza. Y dice entonces, porque esta gente comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. O sea que esa queja, ¿qué pasó? Se contaminó. Esa queja contagió. ¿Usted no le ha pasado que muchas veces usted está por ahí en una fila, en un banco, en un cajero y empieza el que empieza a criticar, pero ¿por qué no ponen si no os cae? Y usted termina también diciendo, de verdad, porque hay tan poquitos. Y usted se une a la queja, se une al rumor. ¿Le ha pasado o no? Cuando menos piensa, ay, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cierto? Y si no es que usted es el que más habla duro o el que inicia la conversación. Entonces dice que el pueblo de Israel también comenzó a quejarse, oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Sabes, muchas veces nosotros lo que hacemos es anhelar esa carne a la que le dábamos gusto antes. Pero si tú aún lo anhelas es porque definitivamente no has tomado esa decisión
de entregarle tu vida al Señor, de ese agradecimiento de habernos sacado de la esclavitud. Y vamos al versículo 5. Gracias, 5. Dice, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. 6. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido, ¿qué? El apetito. Se cansaban y se habían cansado desagradeciendo el maná. Y cuenta la palabra que el maná era una semilla que se molía, se hacían panes, sabían a panes con aceite de oliva. Delicioso. No sé si usted ha comido pan con aceite de oliva. Es delicioso. ¿Y quiere que le cuenten? Les enseño a hacer por ahí uno. Y dice entonces, vamos a ir a saltar al versículo 18 porque habíamos trabajado eso y habíamos hablado en el tema pasado. Vamos a ir del 18 al 23. Y dice, también dile al pueblo, le dice el Señor, después de que ellos se quejaron, queremos carne, necesitamos lo que había en el pasado, porque solo recordaban eso y no agradecían lo que tenían ahora. Dice que el Señor tomó una decisión. Y ahí en el 18 le dice, también dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne, estábamos en mejores condiciones. ¿En dónde? Yo no sé si usted ha llegado a decir, uy, yo no sé, pero después de que me volví cristiano, como que, mi vida se puso al revés. Y muchas veces cuando nos convertimos al Señor y hemos venido tras una conducta fuera de la voluntad de Dios, tal vez, claro, sus negocios, sus actividades pudieron haber caído. Claro, si yo he sido una persona que he vivido de pronto como dicen por ahí, el vivo y de quién. Y de pronto usted hacía sus negocitos y sus cosas por ahí torciditas. Y empezó en la palabra y llega la palabra y te confronta y te dice, no, eso no puede ser de esa manera. Y tú empiezas a decidir cambiar. Esa transición te va a costar. Y muchos se quedan en el intento y más bien se devuelven. Y se vuelven para Egipto y nombran un líder y se van y se devuelven. Pero cuando nos sometemos y cuando nos enfrentamos a esa situación que nos hace duro, pero que tiene un propósito, realmente podemos experimentar un cambio. A veces pensamos que todo es tan fácil. Yo me recuerdo que mucho tiempo atrás, en un lugar donde estuvimos aprendiendo y conociendo al Señor, y Dios tenía un propósito para irnos llevando de lugar en lugar, nosotros salíamos felices y le decíamos a la gente, mira, es que Dios quiere darte una vida con sentido y felicidad, los problemas se van a acabar, y enseñábamos algo erróneo. ¿Sabes? Porque cuando conocemos al Señor, de verdad, los problemas antes como que crecen, ¿cierto? Pero tenemos el grande, el gigante, el que es mayor, el que está en mí, que el que está, ¿dónde? En el mundo. Y eso hace que nuestra vida cambie, sea diferente. Y dice entonces, un poco de carne, estábamos en mejores condiciones en Egipto, ahora el Señor, entonces dijo el Señor, ahora el Señor, ¿les qué? Les dará, decía Moisés, porque era una razón del Padre, dice, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Yo no sé si usted de pronto le ha pasado, y ojalá que no, y es que anhele tanto las cosas que anhelaba antes, que no han cambiado en su perspectiva con Dios, que si sigues insistiendo y quejándote, posiblemente el Señor te dé 2 tazas y hasta más. Y dice el versículo 19, dice, y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Claro, y si nosotros estamos y Dios nos ha sacado de un lugar y Moisés y el Señor lo enseñaba aquí, y es que nosotros hemos sido llamados para un cambio de vida.
para un cambio, para una renovación, no para estarnos quejando y pensando en aquello que quedó atrás, en aquello que tal vez humanamente estábamos persiguiendo, pero que en Dios realmente no es el propósito, o aún en el momento no es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos al 21. Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados, ¿de qué? De infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Si más o menos hacemos cuenta, la gente que salió de Egipto eran aproximadamente 3 millones. ¿Se imagina 3 millones de personas? Si con 50,000 en el estadio, eso es a reventar, y es, ¿cierto? Es mucha gente. ¿Te imaginas 3 millones? Y el Señor dijo: yo les daré carne, y no solo un día, ni 2, ni 5, sino un mes completo. ¿Se imagina cuánta carne necesitaban? Y dice entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. 22. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no se cumple. El Señor estaba ofendido. Y sabes, la pregunta para nosotros es: ¿qué cosas no hemos decidido avanzar? ¿Y de qué cosas estamos aún pegados, anhelando cosas del pasado? En esos tiempos de esclavitud, en esos tiempos de estar sometidos al enemigo, y aún queriendo recordar cosas buenas de aquellas temporadas en las que la misericordia de Dios no nos había iluminado. No sé si lo recibes, si lo entiendes, ¿sí? Vamos entonces a saltar ahí al versículo 31. Ya a usted le queda no para que lo lea ahorita, pero en su casa lo va a revisar. Vamos al 31, y del 31 al 34, y dice: levitas, ustedes y sus familias podrán comer, ¿qué? Este alimento. Pero seguimos, perdón, en el 11, solo que al versículo 18. Exacto. Dice: también dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó. Perdón, me equivoqué. Vamos al 31 del 11. No era el 18, sino al 31 de ese mismo 11. Ese ya lo habíamos leído. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo, ¿qué? Codornices desde ¿a quién le gusta la codorniz? A mí me gusta. Y es un plato exquisito en Europa. Aquí hay no, gas, codornices. Y si no le gustaba, le iban a dar más, todo un mes, por despreciar el maná. Y dice: ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del cielo. O sea, usted podía ser el más chiquito de todos y alcanzaba a coger uno, ¿cierto? Y dice entonces en el 32: así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Otra traducción dice que nadie recogió menos de 2 toneladas. 2,000 kilos. ¿Se imagina usted qué hace con 2,000 kilos de carne? Y se los tiene que comer. Y dice: el primer día ya no más, mañana maná no va a caer maná. Porque es que despreciaron mi alimento, despreciaron el pan del cielo. ¿Y cuántas veces nosotros cambiamos ese pan del cielo, que es su palabra, por tanta carne que consumimos en redes, en tiempos perdidos, en malos comentarios, en malos momentos? Y realmente no estamos comiendo. Estamos rechazando ese maná precioso que está dispuesto a caer, pero nosotros lo desechamos. Y dice entonces: nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron ¿a qué? A secar. Saben que si le echan sal y las cuelgan al sol, se seca, ¿cierto? Y podían comer carne que no se dañaba. Y dice en el 33: pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy
grave. Sabemos que todo pecado trae su consecuencia. Y el Señor es fiel, el Señor es misericordioso y nos perdona el pecado. Pero tenemos que ser responsables de esas consecuencias que nos trae muchas veces esa desobediencia, ese pecado. Dice en el 34, así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne ¿de quién? De Egipto. Mira, es tremendo cuando nosotros, y tenemos que evaluarnos si todavía estamos anhelando cosas que anhelábamos antes de conocer al Señor. Y es una pregunta que tú mismo tienes que responderte. Si aún a estas alturas de conocer del Señor, tal vez algunos muy poco conocen, se han acercado hace poco al Señor, pero otros llevamos unos cuantos años, ¿cierto? Pero si aún todavía seguimos anhelando cosas con las que crecimos, anhelando, deseando, tienes que preguntarte y preguntarle al Señor, bueno, realmente, ¿dónde está mi corazón? ¿Está en esta nueva vida en Cristo o está todavía en el pasado anhelando cosas viejas y cosas pasadas? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y concluía algo que el Señor me daba, y es: toda situación es mejor que estar en esclavitud. No importa la situación que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, es mejor que estar en la esclavitud. Y vamos a ver algo que Pablo nos enseña, y es algo que debemos aprender. Está en Primera de Tesalonicenses, a repasar cosas que hemos leído, que hemos aprendido. 5:18, Primera de Tesalonicenses 5:18. Y Pablo, mira lo que nos enseña. Y hoy vamos a aprender algo, porque nosotros como hijos de Dios necesitamos cambiar nuestro lenguaje. Necesitamos que algo suceda en nosotros. Necesitamos que la amargura, la tristeza se vayan de nuestra vida. ¿Alguien quiere que la amargura y la tristeza se vayan? Hoy vamos a aprender cómo se hace. ¿Qué hay que hacer para que eso suceda? Y dice: sean agradecidos cuando les vaya bien. Dice: en toda circunstancia sean agradecidos, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que ¿qué? ¿Alguien pertenece a Cristo Jesús? ¿O quiere pertenecer? Amén, 2 veces. Entonces Pablo nos enseña, mira, sean agradecidos. Yo creo que usted anote ese versículo, resalte, lo escriba si quiere en un papelito, lo pegue en el espejo del baño. Primero le limpia las goticas blancas y lo pega ahí. Y usted todos los días se para, y cuando entre al baño, o si quiere al frente de la taza también, claro, lo recuerda. Y usted va a estar leyendo. ¿Sabe eso? Que los ojos siempre quieren leer todo lo que se encuentra. Usted pone una película y le pone subtítulos, y usted puede estar en español y usted lea y lea. Pero es porque es algo automático. ¿O no? Y dice: qué cansancio la película. Pues quítele los subtítulos, porque el cerebro busca la lectura. Si usted pone la palabra en lugares donde usted frecuentemente está, esa palabra va a terminar entrando a su corazón. Y si usted va mucho al baño, es una nueva oportunidad para aprender más palabras, memorizarla, y que usted esté leyendo ahí siempre: sean agradecidos, sean agradecidos. Eso tiene que guardarse en el corazón. Y dice la palabra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y nos estamos haciendo un favor, porque nosotros, cuando somos agradecidos, ¿quién se beneficia? Nosotros. Obviamente le damos gracia y gloria a nuestro Señor. Y vamos al Salmo 100, versículos 4 y 5. No olvide ese pasaje de siempre dar gracias. Y vamos a ver lo que David, quien tenía un corazón conforme al Señor, en el Salmo 100, versículos 4 y 5, dice: entren. Mire, cuando yo entro, ¿usted quiere que el Señor lo devuelva cuando usted entra por sus atrios? ¿Qué es entrar por los atrios del Señor? ¿Qué es entrar? Es entrar a adorarlo, es entrar en su presencia. Y si yo no entro de la forma en la que explica su palabra, ¿será que logro entrar? No. Dice: entren por sus puertas con acción ¿de qué? De gracias. Y el versículo de ahora: ¿dad gracias en qué?
En toda circunstancia. Entonces, cuando yo entro al Señor, no puedo entrar a quejarme, a exclamar solamente dolor y reclamos, porque al Señor no le gusta la queja. No le gusta la queja. Y dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios ¿con qué? Con alabanza, y denle gracias y alaben ¿qué? Mira, la mayor forma en la que el Señor se siente alabado es cuando obedecemos la palabra y cuando le damos gracias. Cuando usted le da gracias al Señor, lo está exaltando. Pero si usted entra al Señor solo a quejarse: Señor, esa carne de hoy, ¿por qué estaba tan dura, Señor? Ese huevo me salió con un pelo. Y usted no le da gracias. ¿Cuántas veces Dios nos da cosas deliciosas para disfrutar y aún ni siquiera eso lo agradecemos? Y dice: vayan a sus otros con alabanza, denle gracias, alaben su nombre. El 5. Y dice: pues el Señor es ¿qué? Es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa. ¿De dónde? De generación en generación. Mira, ¿sabe qué es lo lindo de dar gracias? Y si lo quieres anotar, agradecer ayuda a cultivar una relación más profunda con Dios. Ojo con eso. Agradecer ayuda ¿a qué? A cultivar una relación más profunda. ¿Con quién? Con Dios. Y a reconocer su presencia en nuestra vida. Y otra cosa que le va a gustar más, y es que agradecer promueve la felicidad, el gozo, la esperanza y el contentamiento. Solo el hecho de agradecer, solo el hecho de que tú, en la circunstancia que estés, le agradezcas a tu Señor, es algo que a Él le agrada. Es algo que en ti va a producir alegría y contentamiento. ¿Por qué? Porque sencillamente nos estamos enfocando en lo bueno o en lo malo. En lo bueno. Y no nos estamos preocupando por aquello que nos falta, aquello que deseamos con tanto afán muchas veces. Pero por no agradecer, estamos deshonrando a Dios. No estamos exaltándolo, no le estamos dando el lugar. ¿Y qué pasa? La queja solo trae amargura. Y quiero que me regale la definición de queja para ver si usted alguna vez se ha quejado. Y dice: definición de queja. Número 1 es ¿qué? Descontento. ¿Alguna vez ha estado descontento o descontenta? Insatisfecho. Dice: descontento, insatisfacción o ¿qué? Murmuración contra Dios, contra los demás. En síntesis, cuando usted y yo nos quejamos, ¿contra quién nos estamos quejando? Así sea una persona o una circunstancia, nos estamos quejando de la voluntad perfecta de Dios. Y la pregunta no debe ser ¿por qué, Señor? Sino: Padre, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Quieres pulir mi paciencia? ¿Quieres pulir mi confianza? ¿Quieres pulir cuántas cosas en nuestro corazón? Descontento, insatisfacción, murmuración contra Dios. Mira, la queja, cuando nosotros nos quejamos, demostramos desconfianza en Dios, insatisfacción, que era lo que mostraba el pueblo de Israel allí, cuando estaba quejando y deseando lo de Egipto. La insatisfacción, la murmuración, el descontento, en líneas generales, quejarnos es un sinónimo de incredulidad, porque no estamos confiando en que Dios tiene algo bueno para nosotros. ¿Sí lo entiendes? Lo recibes. Y es tremendo porque muchas veces dicen: pero ¿por qué voy a dar gracias? Si esta situación, si estos momentos, estas cosas que me pasan. Pídele al Señor: Señor, tú estás tratando mi vida y ayúdame a encontrar qué cosas debo corregir, pero te doy gracias por cada cosa que estoy viviendo. ¿Cuáles son las consecuencias de la queja? La queja nos da dos cosas muy terribles, y es que nos distancia y nos aparta de Dios. Una persona, cuando nosotros nos quejamos, somos quejumbrosos, por todo estamos renegando, todo que pereza, todo que maluco, todo que
Hay una anécdota de alguien que iba por la carretera, iba solo caminando, muchos kilómetros le faltaban para llegar al pueblo donde iba, cuando apareció un señor en un carro y le dijo: ¿a dónde va? Y yo: para el pueblo siguiente. Súbase. Y se subió y se sentó. Y él empezó ahí callado, no sabía qué decirle al que conducía. Y pensaba: si le hablo de política, de pronto no le gusta la política y me baja del carro. Si le hablo de religión o de Dios, de pronto no le gusta y me baja del carro. Si le hablo de deportes, tal vez no le gusta el deporte y me baja. Entonces él dijo: pues sí. Y le dice: Señor, pues no. Y se bajó. Lo bajó del carro. Y nosotros debemos siempre estar acercados a Dios. Y la queja nos roba la paz. Tranquilo, pueden reírse. Por fin una buena del pastor. Entonces las consecuencias de la queja es que nos distancia de Dios, muchachos. Mira, cuando nosotros no entramos a las puertas del Señor con agradecimiento, yo creo que el Señor se hace así de lado. Sea cual sea tu situación, porque hay muchas, miles de situaciones. Puede ser tu relación de pareja, puede ser tu relación con tus hijos, tu trabajo, cuántas cosas. Pero Dios espera de nosotros agradecimiento. Y hasta que no aprendamos, nos repite la prueba, nos repite la prueba. Cuando usted no gana un examen en el colegio, en la universidad, ¿qué le toca hacer? Repetir la prueba, y si la sigue perdiendo, repita la materia y repita el semestre y hágale hasta que lo pueda probar. Yo recuerdo que muchos años yo soñaba y me despertaba porque yo ya me había graduado de la universidad, pero pasaron como 10 años y cada rato me soñaba que me había faltado una materia y que yo no me había podido graduar. Pero era Dios que me estaba hablando acerca de otra materia, que era la materia de Él. Y ese susto que yo descansaba cuando abría los ojos, ¿verdad que yo me gradué en el año 1996 y ya tengo el diploma? Sí, esa era una preocupación que tenía y no sé por qué era repetitivo ese sueño. Y nosotros necesitamos aprobar esas pruebas. Y hoy, con que tú te vayas sintiendo y aprendiendo a ser agradecido, vas a tener un cambio en tu vida, porque el agradecimiento nos trae paz. El agradecimiento nos trae gozo. La queja, ¿qué trae? Amargura. Amargura. Usted se monta muchas veces en un carro, se monta en un taxi y muchas veces lo que hace la persona que va con ustedes es quejarse, ¿cierto? Miren, nosotros tenemos que aprender incluso a ni siquiera quejarnos, porque no podemos, de las autoridades y del presidente. Puede que a usted no le guste, puede que usted sienta que está haciendo algo malo, y puede estarlo haciendo, pero en nuestro corazón no debemos meternos ¿con quién? Con una autoridad que Dios ha puesto ahí. Dios sabe por qué. Muy posiblemente nos lo merecemos, pero es su propósito. Y como dice y como sabemos en estos tiempos, ¿usted cree que las cosas van a mejorar o se van a empeorar? Se van a empeorar, porque dice el Señor que pronto está su venida y que estamos en el último tiempo. Y las cosas tienden a irse más atrás. Antes peguémonos más del Señor, porque vendrán cosas fuertes, persecuciones, asesinatos. No más esta semana mataron 8 pastores en el Guaviare. Los asesinaron. Se los llevaron secuestrados, luego los asesinaron. Y hay una persecución de la iglesia, de los hijos de Dios, y va a ser más fuerte y se va a poner peor. Pero tenemos que estar fieles, conectados con nuestro Dios. Entonces, consecuencias de la queja: número 1, nos distancia y aparta de Dios. Y número 2, nos roba el gozo y la paz. Por eso la queja debemos sacarla y apartarla de nosotros. Vamos a Números 12, Números capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así. Vamos a leer el 1 y el 2, luego saltamos
hasta el 26. Vamos a ver lo que el Señor piensa y siente cuando tú y yo nos quejamos. Alguien que reconozca que se queja. Bueno, vamos a ir saliendo de uno en uno, por favor. Sí, porque tenemos que reconocer nuestro pecado. Y dice, mientras estaban en Hazerot, Miriam, ¿y quién? Y Aarón. ¿Aarón era quién? El sumo sacerdote. Y Miriam era hermana de Aarón y de Moisés. Y dice, mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron ¿a quién? Porque se había casado con una cusita hermosa, divina. Era una mujer etíope, pero pues ahí con nuestro español, y me imagino que fue una mujer muy hermosa, por dentro y por fuera, que escogió Moisés, que Dios le entregó a Moisés. Y era una mujer etíope. Etiopía en ese momento quedaba al sur de Israel, al sur de Egipto. Y él estuvo cerca del monte Sión, donde el Señor se le reveló. Y cerca de allí estaban estas regiones que habían pasado el mar y estaban en esa parte sur. Dice que él se había casado con una mujer cusita, que era de Etiopía. Y Miriam y Aarón murmuraron de su hermano. Y dice entonces, dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Se preguntaron entre los dos, así como cuando dos discípulos empiezan a criticar a los líderes. Estamos hablando de que la queja tiene que ver ¿con qué? Con insatisfacción. ¿Qué más era? Desagradecimiento, descontento y murmuración. O sea que esto que estamos trabajando es parte de la queja. Entonces, si identificamos cuáles son las ramas con las que la queja nos está haciendo daño, vamos a poder vencerla, ¿cierto? Vamos a poder cortarla. Y dice entonces, dijeron, ha hablado el Señor solamente, se pusieron a hablar entre ellos dos. El Señor le ha hablado solamente a Moisés. Y dice, ¿acaso no nos ha hablado también ha hablado a través de nosotros? Y el Señor ¿qué? Los oyó. Dice en el versículo, vamos al 3. Dice, ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquiera otra persona en la tierra. Aunque él mismo escribió ese libro, ¿quién fue el autor? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inspiró y puso eso. Yo creo que hasta él dijo, Señor, podría haber dicho, Señor, ¿por qué vas a escribir eso, Señor? Pero era debido a esa humildad, ¿cierto? Estoy especulando, no es que así fue, pero dice, Moisés era humilde más que cualquier otra persona. Vamos entonces al versículo 26 del mismo capítulo. Perdón, 26, 12, 1 y 2. A ver si fue que me pasé aquí en este otro. Bueno, aquí parece que anoté algo mal. Resulta que ahí vamos a seguir el mismo pasaje ahí de Números del 1 más y vamos a seguir leyendo. Dice, así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón, a Miriam y les dijo, vayan los tres, ¿a dónde? Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. ¿A quién llamó? A los dos que estaban murmurando y a Moisés. Y dijo, entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. A Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente. Cuando el Señor pronunció y dijo, Aarón y Miriam, ellos dieron un paso al frente. Y dice, y el Señor les habló. Miren lo que les dijo el Señor. ¿A quién? A Aarón y Miriam. ¿Por qué? Por murmurar de la cusita, de que él se había casado con mujer cusita. Y dice, escuchen, el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Miren lo que les dijo Moisés a ellos dos. Si hubiera, el Señor dice, si hubiera profetas entre ustedes, que fueran solo profetas, yo el Señor me revelaría en visiones y les hablaría ¿en qué? En sueños, porque así se le hablaba a la mayoría de profetas. Dios les daba una visión o les daba un sueño.
No como el sueño que les da más de uno aquí a veces, cuando estamos en la prédica, sino un sueño de aquellos que cuando nos acostamos a dormir. Y dice entonces en el 7, pero no con mi siervo, ¿qué? Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. ¿Qué había en Moisés? Y lo dijo en el versículo ahorita: humildad. Sabes, el Señor siempre nos ha enseñado de que entre más creamos que tenemos un cargo, más pequeños tenemos que ser. Más nos tenemos que humillar, bajar, porque realmente la grandeza del Señor está cuando nos hacemos pequeños y Él es el que actúa. Dice en el 8, yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no con acertijos. ¿Qué es un acertijo? Un sueño que el profeta debía interpretar y pedirle: Señor, este sueño que me diste, ¿qué significa? Como cuando le daba el sueño al faraón y tenía que ser interpretado, ¿cierto? Dice, yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a quién? A mi siervo Moisés. Y es una pregunta, porque la Biblia no es para decir: hoy tan malo varón, qué par de chismosos. No, ¿qué hacemos nosotros cuando nos dirigimos hacia autoridades en la tierra, físicas, gubernamentales o espirituales? Si permitimos, si avanzamos, si cortamos. Porque mira, uno no es nada, no somos nada, pero el Señor decidió poner parte de su unción sobre el que quiso ponerla. Y cuando criticamos y cuando hacemos eso, nos estamos rebelando ¿contra quién? Contra Dios. Y Él dice entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? 9. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando el Señor se enoja con uno, ¿qué hace? Se aparta. Se aparta. Y dice en el 10, cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa, cuando Aarón vio lo que había pasado con ella. Siguiente. Le dio lepra. ¿A quién? A Miriam. Clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado tan neciamente cometimos. 12. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. La lepra era una enfermedad donde la piel se te ponía como cuando nace un bebé que lleva ya tiempo muerto en el vientre, deshecha. Así era la lepra. Y así se puso Miriam. Dice: no dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Siguiente. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. ¿Será que ahí actuó Moisés con orgullo o con humildad? Con humildad. ¿Será que si a usted y a mí nos hacen esa súplica, este corazón haría lo mismo? Señor, gracias por lo que hiciste. No, él clamó. Dijo: Señor, por favor, te suplico que la sane. Siguiente. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación 7 días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Todo pecado trae su ¿qué? Consecuencia. Y ese fue el de murmurar, el de hacer mal. Y mira, hubo una cosa, nos muestra la Biblia personajes que sirvieron a Dios, pero nos muestra cómo también fallaron, como muchas veces nosotros fallamos. Y Aarón, a pesar de haber fallado cuando pasó lo del becerro, ¿cierto? Luego lo encomienda también, lo pone como sumo sacerdote. Hay esta falla en la que critica a Moisés, pero Dios lo estaba formando.
Y ellos soportaron esa disciplina y aún así agradecieron lo que había sucedido. Y dice que esa murmuración es otra manifestación de la queja. Yo te digo algo, es un consejo que Dios me hablaba y decía: si eres tú el que se queja constantemente, calla. Y si el que se queja constantemente es otro, apártate. ¿Les ha tocado estar con personas que aunque les digas que no se quejen, se quejan? Eso contamina, eso hace daño, eso lo lleva a uno finalmente a hacer lo mismo. Y resulta que después de que pasó esto y sucedió con Aarón y ellos aprendieron la lección, después hubo otra rebeldía. Y vamos a Números, dame un segundo, vamos a Números 16. Interesante Números, ¿o no? Y dice, desde el versículo 1 lo vamos a leer hasta el 10 y vamos a ir siguiendo la lectura. Resulta que hubo en ese tiempo otro personaje que se rebeló, que empezó a murmurar, y fue Coré, ¿cierto? Y dice, cierto día Coré, él era un levita. Recuerda que las 12 tribus de Israel estaban alrededor del campamento, pero la tribu más próxima al tabernáculo era ¿quién? Los levitas. Pero dentro de los levitas había un grupo que eran los sacerdotes, que estaban entre ¿quiénes? Aarón y sus hijos. Eran 4. 2 de ellos pecaron delante del Señor, fueron consumidos por fuego y quedaron 2. Pero entonces estaban alrededor del tabernáculo los levitas. Los levitas enseñaban la palabra, ayudaban en el templo, pero los sacerdotes eran los encargados de hacer los sacrificios, de presentarse delante de Dios con las ofrendas. O sea, tenían una actividad exclusiva que era la más cercana a la presencia de Dios. Los levitas también tenían esa, pero no era tan cercana, no les permitía en ese momento estar tan cercanos. Si vamos entonces en número 16, y dice: cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, que Leví era un hijo de ¿quién? De Jacob, conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Usted lo entendió mucho, pero está explicando quiénes eran. Dice, ellos provocaron una ¿qué? Rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad. Ellos cogieron a 250 jefes, les envenenaron el corazón y los pusieron en contra de ¿quién? De Moisés y Aarón. Y dice, o sea, se veía en esos tiempos y se ve ahora también. Muchas iglesias, muchas ocasiones son divididas por las mismas ovejas que entran en rebeldía y que hacen este tipo de cosas. Y dice, ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. Miren lo que se atrevieron los levitas contra los sacerdotes. Ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. Mejor dicho, si Él les habla a ustedes, nos habla a nosotros también. Si Él está con ustedes, está con nosotros. Y dice entonces, el Señor santificó a toda la comunidad entera de Israel y Él está con nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes? Le dicen a quién. Miren lo que se tomaron para decir. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Era un designio de Dios. Fue una escogencia de Dios. No era porque fueran los mejores, a Dios le plació hacerlo. Y dice entonces en el 4, cuando Moisés oyó lo que decían, les cascó a todos. ¿Cierto? No, mire lo que él hizo. Cayó rostro en tierra. Un hombre orgulloso, un hombre humilde. Y le dijo en tierra, y dice, entonces les dijo a Coré, él se postró delante del Señor viendo lo que ellos estaban haciendo, porque conocía el pecado que ellos estaban haciendo frente a Dios por cuestionar
la autoridad y la delegación de autoridad de Dios. Entonces les dijo Coré y a sus seguidores, mañana les dijo a Coré, Moisés, y a sus seguidores. ¿Leímos el 4 o saltamos? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra, así. Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores, después de haber caído, ¿qué? En ese momento, ahí no lo narra, pero él estuvo clamándole ¿a quién? A Dios. Señor, mira lo que está pasando. Señor, perdónalo. Señor, ayúdame, porque no sé cómo hacer con ellos. El Señor le dio la respuesta y le empezó a dar la razón, a explicarles lo que Dios dijo. Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es ¿qué? Santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Ahí no dijo, va a permitir entrar a los más buenos, a los mejores, a los chachos del paseo, no, a los que Él elija. 6. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar. ¿Quién podía quemar incienso? Solo los sacerdotes. ¿Y de dónde? Del fuego tomado del altar del holocausto. ¿Por qué murieron los 2 hijos de Aarón? Un fuego extraño que Dios no había dicho. Él dijo, me toman solo del altar del holocausto para presentarme fuego a mí, porque eso está santificado. Si sacan carbón de la casa porque hicieron un sancocho y se lo traen al incensario, a mí no me sirve. Y por eso murieron los 2 hijos mayores de Aarón. Y dice entonces, Coré y tus seguidores preparen ustedes son levitas, ustedes quieren hacer algo que Dios no les ha permitido hacer, pero traigan sus incensarios. Preparen sus recipientes para quemar incienso. 7. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. 8. Moisés le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas. 9. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Pues Él les dijo, ¿les parece poco que ya fueron escogidos como sus hijos para llevar la palabra, para ayudar en el tabernáculo? Eso ya es un privilegio. 10. Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. También lo quieren reclamar. También quieren decir, no, es que ¿por qué yo no? Si yo también puedo estar ahí. Si es que yo también tengo los mismos atributos y cualidades para estar ahí. Yo no sé por qué Dios puso a predicar esto, pero Él sabe por qué lo hará. Y dice entonces, si pasamos al versículo 26 de ese mismo, al versículo 28, usted luego se desatrasa en la historia porque realmente es impresionante. Y Moisés le dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Moisés dijo, no, es que yo no me puse aquí, yo no me nombré líder, yo no me vine a meter a tratar de yo solo estoy obedeciendo algo que el Señor determinó que yo hiciera. Y Moisés le dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. 29. Si estos hombres mueren, mira lo que dijo a todo el pueblo, si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por lo que el Señor ha decidido hacer. 31. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa, todos sus seguidores,
Usted tiene muchos seguidores en el Facebook y en Instagram. Dice, le abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los que de su casa y todos los seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. 32, 33. Así que descendieron vivos a la tumba, cayeron al Seol vivos. Imagínense, ¿eh? No, aparecer de una vez en el Seol. Y dice, junto con todas sus pertenencias, la tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y no solo pasó eso, y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. 35. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Y ahí sigue la historia. Como quedaron santificados esos incensarios, los labraron a martillo, hicieron como una especie de pared de esa lata para que ellos aprendieran y entendieran que el respaldo estaba con quién y que la queja, la murmuración tiene que salir ¿de dónde? De nuestros corazones. Tiene que salir. Y si usted está con alguien que muchas veces empieza a murmurar, a quejarse, exhórtelo en amor. Dígale, hermanito, hermanita, qué pena, pero eso no, que no, qué pena, pero entonces no me presto para esa conversación, me perdonas, pero me retiro. Y harías algo sabio como lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Estamos ahí? El Señor quiere que acabemos con la murmuración. Vamos a Números, ahí al capítulo siguiente, al 17, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que te traigan 12 varas de madera. ¿Por qué? Después de eso, de que el Señor demostró y consumió a los 250 y se tragó a todos esos otros rebeldes, la gente empezó a quejarse otra vez. ¿Cómo les vea este Aarón y Moisés mataron a ese poco de gente del pueblo? Y empezaron nuevamente, si usted sigue luego la lectura, a criticar. Entonces el Señor decidió hacer algo y eso es lo que vamos a leer. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una vara de madera cualquiera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Eran 12 tribus, entonces ¿cuántas varas? 12 tribus. Dice, escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. 4, coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Eso se lo dijo ¿a quién? A Moisés. Entonces la vara del hombre que yo elija saldrán, de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo. ¿En contra de quién? En contra de ustedes. Dios se encargó. ¿Y qué pasó cuando al otro día sacaron las varas y fueron a sacar la vara de Aarón? Dice que reverdeció y dio fruto. Una vara, simplemente un pedazo de tronco de madera. Y Dios mostró que de los levitas, el elegido para ser sumo sacerdote y estar delante del pueblo, ¿era quién? Era Aarón. Y Aarón había fallado, pero había entendido en su proceso. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos disciplinados y seguimos en lo mismo. Dios nos llama a que superemos esa prueba y cambiemos. Y terminamos con Filipenses 4 para cerrar. Y esa es la conclusión que quiero que lo tengas ahí en tu corazón. Filipenses 4 del 6 al 9. Y dice así. Ese es el secreto para la paz. Es el secreto para aquello que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Y dice 4 del 6 al 9. Y dice así, mire lo que le dice el Señor a usted en este momento. No, ¿qué? Ese mensaje es directo. Nada es.
Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Eso se llama agradecimiento. 7. Así experimentarán. ¿Cuál es la fórmula para tener paz? Agradecer por todo. Muy difícil. La fórmula está. Hay que empezar a practicar. Y dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Ay, ¿por qué tienes tanta paz tan tranquila? No sé. Dios me da la paz a pesar de las circunstancias. La paz de Dios cuidará. ¿Qué es lo que más cuida la paz? El corazón nuestro. La paz que Dios nos da. Dice, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan Cristo Jesús. 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Mire, ¿sabe que vamos a terminar? Una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, o sea, la verdad. En todo lo que es honorable. En todo lo que es justo, lo puro, lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. 9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron, recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Quién está hablando? Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo. Y dice Pablo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz, ahí hay una fórmula, cómo tener paz y cómo hacer que Dios permanezca con nosotros, ¿cierto? Haciendo y poniendo en práctica todo aquello que aprendimos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y conforme a lo que el Señor hoy te ha mostrado y te ha hablado a tu corazón, exprésale desde el fondo de tu corazón con qué cosas te ha confrontado, qué pecados, qué situaciones, qué cosas hoy Él te ha exhortado y te ha hablado para que realmente tengamos un cambio en nuestra vida. Si tal vez vives agobiado, triste, amargado, y tal vez no sabías que la queja, la insatisfacción, la murmuración es un pecado que nos aparta del Padre. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname, porque me he rebelado contra ti. Porque las personas son su creación. Las cosas y las circunstancias son sus propósitos. Y cuando nos quejamos de todo aquello que nos rodea porque no sale como queremos, estamos cuestionando su voluntad. Dile, Señor, gracias. Gracias, no importa lo que estés viviendo. Obedezcamos la palabra y aprendamos a agradecer. Aún por lo que no tienes, aún por lo que te falta. Dale gracias al Señor. Él te ha hablado hoy a tu corazón. Escúchalo. Estamos aquí para levantarnos. Dice la palabra, dice Jesús, no quebrará la caña cascada. Él no quiere quebrarte, no quiere destruirte, solo quiere restaurarte. Solo quiere levantar tu corazón, solo quiere enseñarte a vivir de la forma adecuada. Necesita que tú disfrutes de esa paz sobrenatural que solo Él puede dar. Padre, gracias por lo que nos has dado. Gracias por tu enseñanza. Gracias por mostrarnos que solo podemos entrar a tus atrios con acción de gracias. Y que cuando entramos sin acción de gracias, tú te apartas, Señor. Gracias, Padre, por este día, por este tiempo, por tu palabra y por el cambio y la transformación que haces en nuestros corazones. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.